Estamos hablando del doctor Martín García Caínzo, que ha venido a visitarnos para comentarnos todas las acciones que se están llevando adelante, especialmente en un día tan simbólico como hoy, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buen día, gracias por venir. Gracias a vos, Mabel, muy amable, un placer estar acá. Bueno, hoy lleno de actividades, como vos me decías, todo el mes han estado trabajando fuertemente, obviamente en lo que es concientización, también en acciones directas, y hoy es un día muy especial porque se está llevando adelante, además de la asunción de las directoras, todo lo que tiene que ver con la inauguración oficial, ¿no? Por ahí de las oficinas donde se va a estar desarrollando y donde va a estar trabajando el Observatorio sobre Violencia de Género. Efectivamente, sí, bueno, lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Yo te diría que ya es la última de las acciones que habíamos proyectado para este primer año, ¿no?, de declaración de emergencia social en materia de género, con la inauguración de los refugios, la creación de los juzgados, los botones de pánico, las capacitaciones. Hoy, bueno, el gobernador ya firmó el decreto que las pone en funciones. Paralelamente, si bien se inaugura el espacio físico donde va a funcionar, ahí en calle 20 de febrero 149, lo cierto es que también lo importante es que con el Ministerio de Plena Infancia, que tiene un sistema informático muy importante, que hace relevamientos en toda la provincia y sobre todo está profundizado en lo que es el noreste provincial, noreste provincial, perdón, vamos a trabajar en conjunto de forma tal de que todos los organismos que intervienen en situaciones de violencia, ya sea recepción de denuncias, asistencias sociales o psicológicas o legales, algún tipo de intervención, incluso con las fundaciones y algunas ONGs, van a poder cargar a este sistema toda la información que las mujeres del observatorio soliciten. Entonces, de esta manera lo que vamos a tener es un centro de informaciones mucho más fidedigno y que permanentemente se va a estar retroalimentando y va a ser controlado justamente por el equipo que nutre el Observatorio de Violencia de Género. Así que son las dos cosas, digamos, las que entran en funcionamiento a partir del día de la fecha. Ah, qué bueno. Bueno, decíamos, es un día absolutamente simbólico, un día que no solamente lleva acciones en nuestra provincia, sino a lo largo de todo el país y también en el mundo, ¿no? Tiene una connotación muy, muy especial dentro de todo lo que es la agenda de los derechos de las mujeres. Martín, y también hay que recordar que el observatorio va a contar con un presupuesto propio, ¿no?, que está más o menos trazado en 3 millones de pesos y que, bueno, se va a terminar aprobando cuando diputados y senadores discutan el presupuesto provincial 2016. Efectivamente, sí. En realidad la proyección que hicimos desde la Secretaría de Derechos Humanos sí son 2.928.000 pesos, 3 millones de pesos. Pero bueno, economía meritúa, en definitiva, si puede ser o en más o en menos de ese monto, y bueno, cuando lo aprueben las cámaras tendremos el presupuesto oficial. No obstante ello, hasta que inicie el año que viene, bueno, todo lo que es la puesta en marcha del observatorio, el trabajo que van a realizar en lo que queda de este mes y días, sale del presupuesto del Ministerio de Derechos Humanos. ¿Por qué tiene un presupuesto propio? Sí. Es muy importante también esto porque en realidad es el primer observatorio a nivel Latinoamérica que tiene características de un ente autárquico. Sí. Es decir, no es una entidad que ya existe o que se encarga, por ejemplo, Derechos Humanos de Nación, claro, que es una secretaría o un ministerio quien recaba las informaciones. Se ha creado directamente y se han seleccionado a las integrantes del observatorio por un proceso de concursos y selección por antecedentes, entrevistas, y además este carácter autárquico le da, además de plena independencia, pleno funcionamiento y por supuesto un presupuesto propio que les da un margen de maniobra mucho más amplio y además están abocadas pura y exclusivamente a esto, es decir, las horas de trabajo solamente se van a dedicar a ver, monitorear y proponer políticas públicas, trabajando en consonancia con las distintas entidades que estamos en el tema para ver cómo mejoramos la situación social en este tema. Hay muchas denuncias, ¿no?, que se siguen dando. Creo que hablaban alrededor de 30 denuncias por día durante el mes de octubre, ¿no?, que ingresan ya al ámbito de la justicia. ¿Qué pasa en los pasos previos? Porque también hay que concientizar fundamentalmente en cuándo se inicia esa violencia, qué alarmas podemos llegar a tener, ¿no?, antes de que se evidencie el golpe, antes de que se llegue al femicidio. Me gustaría por ahí que vos
vos me puntualices eso. Sí, es muy bueno el punto que planteas, porque en realidad la violencia no se genera de un momento al otro, en el 98% de los casos, sino que va en escalada justamente. Empieza con una falta de respeto, con malas caras, por ahí con ignorar a la otra persona, generalmente. Que también es una forma de violencia y por ahí no se la tiene en cuenta el tema de la violencia económica también. Efectivamente, totalmente, es así. Entonces, la cuestión va un poco escalada. Después, cuando llegan un poco los gritos, después los insultos, después ya no le importa delante de quién sea, pero le da una mala respuesta a la mujer. Entonces, es ahí donde tenemos que ya empezar a buscar ayuda. No esperar al empujón, al golpe, a un insulto fuerte, sino que cuando la mujer nota que la cuestión empieza a desarrollarse o empieza a tomar un cádiz mucho más fuerte, es allí donde puede asesorarse, llegarse a la Secretaría de Derechos Humanos, OBIF, SABIC, tienen equipos técnicos, psicólogos que te pueden orientar, asesorar, hablar incluso con el agresor, tienen, agresores ya cuando ya se llega a una instancia superior, con el hombre, se lo realiza con mucho tino, ¿no? No es que te llaman y te dicen, mire, usted está siendo denunciado. Entonces muchas veces la mujer, por temor a que eso genere una reacción más fuerte, por ahí no busca ayuda. En realidad se encuentra la forma de acercarlo y de tener un diálogo con la persona en función por ahí de otros motivos, o se lo acercan los distintos programas que tienen los organismos y se profundiza justamente en lo que es la temática. ¿Por qué crees que se tarda tantos años en denunciar, ¿no? En algún momento durante este año se hablaba de que por lo menos pasan en promedio 7 años desde que una mujer empieza a sufrir y evidenciar que está siendo víctima de violencia de género para que recién se interponga una denuncia a nivel judicial. Sí. Todo esto el observatorio lo va a detectar con mucho más claridad, pero hay estudios sociológicos al respecto y varía mucho, digamos. Estos plazos son los que se manejan en Latinoamérica, no así en los países europeos, digamos. Entonces, es una cuestión muy cultural también. Paralelamente, no nos olvidemos que en principio la pareja está enamorada. Sí. Está enamorada, entonces es como que se tolera o se piensa, no, bueno, fue esta vez, no va a volver a pasar y dejo pasar, y piensan que es mejor para los chicos tolerar, cuando es justamente todo lo contrario, porque los chicos absorben toda esta situación. Claro, lo van naturalizando también, ¿no? Para después, de alguna manera, replicarlo. Sí. Sí, efectivamente, es justamente aprender mal algo que a veces es puesto como aceptable, con realidad es efectivamente todo lo contrario. Entonces, esto lleva también a que muchas veces lo que genera la caída del enamoramiento son justamente estos malos tratos, con los periodos que tienen las parejas del apasionamiento, digamos, que tiene picos bajos a los 2 años, después a los 5, después a los 10 años. Entonces, son estudios sociológicos. Entonces, paralelamente a esos picos es cuando también en forma inversamente proporcional van creciendo la escalada de violencia. Y muchas veces la mujer no se da cuenta que está siendo víctima de violencia. No sabe que eso no tiene que tolerarlo. Y no solamente en lo que es el ámbito familiar, que es el ámbito general, digamos, pero tenés violencia laboral, económica, obstétrica, médica, te tienen que tratar bien, te tienen que explicar qué es lo que te van a hacer, qué tipo de tratamientos te van a someter. Violencia simbólica en los medios de comunicación. Sí. Ahora, el jueves en Tartagal, el equipo técnico de la Secretaría va a estar dictando un curso sobre violencia mediática. Es a las 16 horas, y van a ir de Orán, Tartagal, de Mosconi, Cornejo, todo lo que es la zona norte, San Martín y Orán puntualmente, se van a estar interiorizando también de lo que es esta metodología, porque realmente necesitamos de los medios que estén informados. Por supuesto, ¿no? Porque además, como decíamos recién, cuando uno lo naturaliza dentro del hogar, ¿y qué pasa cuando uno lo naturaliza en los medios de comunicación, ¿no? Que afortunadamente eso se ha ido transformando, digamos, cada vez hay más gente que toma conciencia de lo importante que es el mensaje que uno lleva, ¿no? A miles, a cientos de personas, uno no sabe cuál es el alcance real, pero cómo puede impactar esto también socialmente, creo que eso es un compromiso que debemos asumir. ¿Qué es lo que pasa con estos otros tipos de violencia? Vos decías, recién nosotros como que más siempre apuntamos incluso a todo lo que pasa a nivel familiar, ¿no? A nivel doméstico, lo que puede pasar con un novio, con una expareja, con un exmarido.
pero esta violencia, por ejemplo, la violencia obstétrica, no sé si todo el mundo la percibe, esto de decir, bueno, te tienen que explicar cómo querés parir vos, no inducirte a que te lleven, qué sé yo, no sé, a una cesárea, si vos querés tener un parto natural, o si necesitas una cesárea que en un nosocomio público por ahí no te obliguen a esperar horas de sufrimiento para recién hacerte ese procedimiento quirúrgico. Digo, todo esto hay que saberlo también, hay que explicarlo y hay que concientizar. Efectivamente, es muchísimo de concientización. Nosotros realizamos capacitaciones específicas, pero no solamente para mujeres, sino también para varones de nuevas masculinidades. Y de hecho con los jueces, digamos, trabajamos con fundaciones que dan cursos de masculinidades y ya en las sentencias se están ordenando a los agresores a que asistan a estos cursos. Entonces, es un trabajo muy mancomunado. Entonces, paralelamente que vamos sensibilizando a las mujeres y poniéndolas en conocimiento de las distintas formas que puede tomar la violencia, también estamos trabajando con los agresores de forma tal de lograr evitar que repitan estas conductas. ¿Qué pasa a nivel educación, no? Porque uno de los planteos que yo me hice siempre fue ¿por qué esto no está presente de manera permanente en la currícula, ¿no? Que los niños y niñas, así como se habla de la necesidad de la educación sexual, también tengan ese acceso de manera permanente, cosa de que además muchas veces son ellos los promotores de buenos hábitos, de buenas costumbres dentro de sus hogares, ¿no? Digo, también para romper ese esquema de naturalización del que recién hablábamos, ¿no? El tema de las nuevas masculinidades también inserta en la educación, cuando vas al jardín de infantes, que no te obliguen a que hay determinados juegos para nenes, determinados juegos para nenas, digo, todo